Si ya contestó las preguntas sobre Colosenses 1:24 al capítulo 2, versículo 7, ahora estamos listos para seguir adelante con Colosenses capítulo 2, versículo 8, al fin del capítulo, que es la sección polémica, es decir, la sección en la cual Pablo defiende la doctrina verdadera contra la doctrina falsa y refuta las enseñanzas falsas que habían llegado a los colosenses, o sea que presenta a Cristo como la respuesta a la doctrina falsa. Vamos a considerar en esta sección, Colosenses 2, 8 al 23, 4 enseñanzas falsas. 1. La filosofía. 2. El judaísmo. 3. La adoración de los ángeles. Y 4. El ascetismo. Son doctrinas que en su esencia todavía persisten hoy día, enseñanzas falsas, aunque no en la forma exacta de aquel tiempo, pero son enseñanzas falsas que todavía tenemos que combatir nosotros. Primeramente consideremos la filosofía. En el versículo 8 al 10 el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora consideremos primeramente en cuanto a la filosofía, que el peligro que Pablo les estaba anunciando era el peligro de ser engañados. Esta palabra engañar es una palabra muy descriptiva y trata literalmente de ser llevado en despojo, o sea, ser llevado en cautiverio o esclavitud. En el mundo, literalmente hablando, se trata de una pelea, una guerra en la cual uno es vencido y luego es llevado cautivo, como esclavo, como parte de los despojos de la guerra. Ahora, en el sentido espiritual, este es el resultado cuando nosotros seguimos una enseñanza errada, como por ejemplo la filosofía humana. Es la misma palabra traducida llevar cautiva en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6. La enseñanza falsa, entendamos, la enseñanza falsa nos puede destruir por completo. Debemos tener cuidado con la doctrina, especialmente la filosofía. La palabra filosofía literalmente significa el amor a la sabiduría. Ahora, si se trataba de la sabiduría de Dios, no habría problema. Pero se trata de nuevos conocimientos. Conocimientos basados en pensamientos humanos, en la meditación del ser humano, en lo que el hombre piensa, pero no es según Cristo. Se trata de buscar nuevas ideas, más allá de lo que Cristo nos enseña. Y este peligro, esta curiosidad peligrosa, este afán por saber más que los demás, es lo que lleva a muchas personas a buscar conocimiento en fuentes que no tienen base firme ni verdadera. Resulta que hay muchas personas que no están satisfechas con lo que Dios nos ha revelado. Quieren saber más y quieren tener un conocimiento superior a los demás. Algunos quieren manifestar este conocimiento superior en su manera de hablar. La sencillez del Evangelio no satisface esta curiosidad que ellos tienen. Por este motivo, aún en su estudio y su predicación de la palabra de Dios, hay muchos que enfatizan aquellas cosas que parecen misteriosas, que parece que están escondidas y que ellos, por medio de su inteligencia superior, o en muchos casos, supuestamente por medio de revelaciones que Dios les ha dado, ellos han logrado descubrir estas cosas y las están revelando a los demás.
estas profecías que supuestamente tienen sentido más allá de lo que realmente significa. Por esto van más allá de la doctrina de Cristo. Se extravían y pierden su galardón, su premio que Cristo les está ofreciendo. Esta peligrosa curiosidad, este afán por saber más que los demás, es algo que está molestando a muchas personas, y aún dentro de la iglesia a veces encontramos a personas que no están satisfechas con la sencillez, la claridad de la doctrina de Cristo. Por tanto, debemos tener cuidado con la filosofía, el amor a la sabiduría, pero un amor a una sabiduría que va más allá de la claridad de la revelación divina. Los falsos maestros de aquel tiempo y de nuestro tiempo son muy astutos, pero en realidad, si analizamos sus enseñanzas, veremos que estas enseñanzas no nos ayudan en nada. Son lo que el apóstol Pablo llama aquí huecas sutilezas. Enseñanzas sin sustancia, sin fundamento, que solamente van a dejar decepcionados a los que las aceptan. Hay muchas personas que se entusiasman por saber las cosas, pero luego cuando las saben realmente no saben nada, ni les ayuda en nada en su vida. Muchos que profesan amar la verdad, pero realmente sus enseñanzas no son más que huecas sutilezas. A lo que menos se dedican en muchas predicaciones y muchas enseñanzas y muchas religiones es la lectura y el estudio de lo que Cristo dice en su palabra. Aún en los cultos que usted observará, verá que, aunque supuestamente son para la honra y la gloria de Dios, ellos no estudian, no enseñan, no leen la palabra de Dios, sino que se dedican a filosofía, a ideas humanas, a huecas sutilezas que no sirven para nada. Y el problema es que en vez de estar enseñando lo que Cristo dice, están enseñando según las tradiciones de los hombres, dice el apóstol Pablo. Según las tradiciones de los hombres. Lo que los hombres se han entregado y han sido recibidas de generación a generación. Ciertamente eran enseñanzas recibidas por su generación, de generaciones anteriores, lo que la gente siempre ha creído, tradiciones bien establecidas en la mentalidad de la gente y en sus costumbres, pero no según Cristo. O sea, lo que nosotros conocemos hoy día como el tradicionalismo. Y el tradicionalismo es el más fuerte aliado del engaño. ¿No conoce usted hoy día a muchas personas que están engañadas porque están convencidas por las tradiciones que recibieron de sus padres y que aquellos de sus padres y de sus padres y sus padres? Pero la tradición, aunque hay buenas, las que son originadas por Dios, y estas se encuentran en la Biblia, pero también hay malas y peligrosas tradiciones, las que son originadas por los hombres y que contradicen la palabra de Dios, o en muchos casos, sencillamente van más allá de lo que Dios dice en su palabra. En Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9, el Señor Jesucristo se refiere a este problema. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos habían agregado a los mandamientos de Dios tradiciones, cosas que habían recibido de sus padres y sus antepasados, y que habían decidido ellos mismos que eran cosas importantes. Sin embargo, al hacer esto estaban exigiendo algo que Dios no exigía, e iban más allá de esto, porque invalidaban el mandamiento de Dios para poder guardar sus tradiciones. Y esto siempre es el caso cuando tratamos de seguir tradiciones que no tienen su origen
en la palabra de Dios. Repito, el tradicionalismo era en aquel tiempo y es en nuestro tiempo el más fuerte aliado del engaño. Hay literalmente millones de personas que están confiando en las tradiciones y los conceptos religiosos y morales que recibieron de sus padres, lo que el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, llama una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. 1 Pedro 1:18. De los padres podemos recibir una buena manera de vivir si esta manera de vivir está basada en la palabra de Dios, pero si no, resulta una vana manera de vivir. Las tradiciones filosóficas que ponían en peligro a los colosenses en aquel tiempo eran conforme a los rudimentos del mundo, dice el texto. Se trataba de los principios fundamentales, los rudimentos, los principios fundamentales del pensamiento del mundo, del pensamiento mundano. Pero el pensamiento del cristiano tiene que variar drásticamente del pensamiento de la gente del mundo, aún en sus principios básicos y fundamentales. El abecedario, por decirlo así, el abecedario espiritual del cristiano es completamente diferente al pensamiento del mundo. El no entender y practicar esto, mis hermanos, es la raíz de muchos problemas y peligros para cristianos modernos también. Muchos queremos cambiar solamente la forma externa de la vida, o mejor dicho, de la religión, pero los pensamientos rudimentales, fundamentales de la vida que gobiernan nuestras vidas siguen siendo los que se conforman a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. No hemos adquirido todavía la mente nueva que se necesita para asegurar la vida nueva en Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10, encontramos otro texto que trata el mismo problema en algunos cristianos de aquel tiempo que todavía estaban siendo guiados por los rudimentos pobres y débiles de la ley judía en vez de seguir el muy superior evangelio de Cristo Jesús. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estos cristianos estaban volviendo a aquellos principios fundamentales que habían guiado su vida bajo la ley, y no habían entendido que ahora tenían una vida superior en Cristo Jesús. Y así es con muchas personas en la iglesia del Señor. Tenemos el problema de que queremos la doctrina correcta. Queremos que la adoración pública sea conforme a la palabra de Dios y cambiamos en este sentido. Aceptamos el bautismo bíblico, aceptamos la organización bíblica para la iglesia del Señor. Pero no hemos entendido que así como estábamos en el error en estas cosas, también los principios que han guiado nuestra vida desde que nacimos prácticamente, son principios, muchos de ellos errados, no basados en el pensamiento de Dios, porque en general el pensamiento humano no es según Cristo. El hombre piensa de otra manera. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. 1 Corintios 2, versículo 14. Tendremos que depender de la revelación divina en Cristo para todo, no de nuestros propios descubrimientos ni sabiduría, ni de la vida, muchas veces vana, que recibimos de los padres. Necesitamos un rompe completo con el viejo modo de vivir. Y veremos la aplicación de este principio en términos prácticos en los capítulos 3 y 4 al estudiar la vida nueva en Cristo.
Si Cristo, mi hermano, es preeminente sobre toda la creación y sobre todo, ¿por qué sujetarnos a principios mundanos inferiores otra vez? Principios que no son según Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, se nos presenta la superioridad de Cristo sobre la filosofía humana. El texto dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el versículo 8 estudiamos la advertencia contra el peligro del engaño por medio de la filosofía y las huecas sutilezas que los hombres, según tradiciones humanas, presentan, conforme a rudimentos del mundo, mas no según Cristo. Y sigue con el argumento presentándonos que en Cristo encontramos nosotros toda la plenitud de la deidad, y nosotros en él también estamos completos. Primeramente encontramos que Cristo es la perfecta y la completa manifestación de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo en naturaleza, en esencia, es Dios, es deidad. La palabra deidad se refiere a todo atributo de Dios, todo atributo que distingue a Dios de sus criaturas. Este es el significado de la palabra deidad. Entonces nos está enseñando que en Cristo habita corporalmente, es decir, en la vida corporal, la vida de Cristo, del Cristo que fue hecho carne. En él existe toda la plenitud de todo atributo de Dios, todo atributo que distingue a Dios de sus criaturas. En Cristo no falta nada de la deidad, toda la plenitud. Es interesante que aunque los testigos de Jehová no creen lo que enseña este texto, es decir, que ellos no creen que Jesús sea igual al Padre Celestial en poder y gloria, aún la traducción del Nuevo Mundo que ellos han hecho y que presenta un mensaje pervertido, cambiado en muchos textos, pero aún esta traducción no puede evitar el significado de estas palabras que contradicen la teoría de los testigos de Jehová sobre la naturaleza de Jesucristo. Esta traducción traduce este versículo, toda la plenitud de la cualidad divina. Es decir, que en Cristo no falta ninguna cualidad divina. Ahora preguntamos, ¿es la eternidad una cualidad divina? Por supuesto. Es cualidad de Dios ser eterno. Entonces Cristo posee esta cualidad divina. Cristo es eterno. ¿Es cualidad divina el ser todopoderoso? Sí. Entonces Cristo tiene esta cualidad divina y Él es todopoderoso porque en Él habita toda la plenitud de la cualidad divina. Toda cualidad divina tiene Cristo. Y así sucesivamente se puede argumentar sobre la naturaleza de Cristo para que ellos comprendan que su propia traducción está enseñando que todo lo que Dios tiene, todo atributo que distingue a Dios de sus criaturas, es un atributo, una cualidad divina que Cristo Jesús también tiene. Si algo es una cualidad divina, Cristo la tiene habitando en él, en su vida corporal. Dios, la esencia y la naturaleza que es Dios, habita en el cuerpo de Cristo. El Verbo fue hecho carne. Ahora esto está en contraste completo con la idea gnóstica que Dios no puede relacionarse directamente con lo material. Y también tiene implicaciones poderosas en cuanto a la capacidad de Dios de relacionarse con nosotros como seres humanos y de convertirnos en seres espirituales a pesar de nuestra condición humana y material. Fíjese bien,
Muchas personas aún en nuestro tiempo tienen el concepto de Dios como un ser tan espiritual, tan maravilloso, tan grande y poderoso que no puede relacionarse con el hombre. Mas Jesucristo es la evidencia bíblica, evidencia concreta que Dios puede, quiere y logrará relacionarse con nosotros. Aún Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Y también esto significa que nosotros podemos mejorar nuestra condición. Nosotros podemos ser transformados en la imagen de Dios. El hecho de vivir en la carne no significa que nosotros no podemos participar de la naturaleza divina. El argumento de muchos que ponen como pretexto por su modo de vivir, todos somos hombres, y como hombres débiles no podemos evitar estos problemas, es un argumento que no toma en cuenta esta enseñanza que Dios se hizo carne y que habitó en forma de hombre y que ofrece a nosotros también la capacidad de estar completos y cambiados y perfeccionados en Él, que Él nos puede transformar por medio de su gran poder. Debemos tomar en cuenta que Dios puede obrar en el hombre y cambiarlo, transformarlo, santificarlo. También notemos en este versículo que Cristo tiene cuerpo ahora. En Él habita ahora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por supuesto, es un cuerpo ya cambiado, glorificado. No es igual al cuerpo material que nosotros tenemos. Es un cuerpo incorruptible. La resurrección, no obstante, fue una resurrección corporal, porque Cristo es siempre Dios manifestado en la carne. Otro punto que debemos notar, que si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y si nosotros no honramos a Cristo como deidad, la plenitud de todo lo que es Dios, nosotros no honramos a Dios mismo, al Padre Celestial. Y esto es una clara contradicción de la idea falsa que algunos están enseñando, que el Padre y el Hijo sean la misma persona. El Padre y el Hijo no son una sola personalidad. Cristo es la imagen de Dios. Él es la manifestación visible de Dios. Él no es la imagen de sí mismo. Pero pasemos al otro punto en el versículo 10. Y esto es que nosotros somos perfeccionados completamente en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sin Cristo, o aparte de Cristo, nosotros seremos siempre incompletos e incapaces de cumplir con nuestro propósito en la vida. Pero en Él podemos estar completos, aún podemos recibir de su plenitud, de la naturaleza divina. En Juan capítulo 1, versículo 16, el texto dice, porque de su plenitud tomamos todos. Fíjese bien, en Él habita toda la plenitud de la deidad, y luego nosotros de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cómo puede el hombre, el ser humano, estar completo? ¿Cómo puede lograr que no le falte nada? Sencillamente por estar en Cristo. Los que son redimidos por la sangre del Cordero, al estar en Cristo están completos. Su plenitud nos llena a nosotros. Nuestra perfección no depende de nuestro poder, sino de Cristo mismo. Él nos da la paz, el gozo, el propósito de vida que nosotros estamos buscando. Esta es la aplicación práctica de la deidad y la preeminencia de Cristo. Nosotros no tenemos que buscar en la filosofía, ni en las tradiciones humanas, ni en los rudimentos del mundo, porque estos no nos pueden ofrecer nada. Cristo nos ofrece todo. Él es todo, y nos ofrece a ser completos en Él. Por supuesto,
Entramos en Cristo mediante la obediencia al Evangelio en el bautismo, y luego andamos en Cristo cuando andamos conforme a su palabra. Y entendamos que Él nos ayuda en esta vida, porque Él tiene perfecta autoridad. Él es cabeza de todo principado y potestad. Él tiene poder aún sobre los poderes angélicos que exaltaban los gnósticos, y aún sobre los poderes diabólicos que luchan en contra a Cristo y sus seguidores. Estamos en una terrible lucha contra el diablo, pero podemos estar seguros que en Cristo nosotros estamos seguros, estamos completos, y Cristo, la cabeza de todo principado y potestad, también lucha a favor de nosotros. Como puede ver, Cristo Jesús ofrece una respuesta completa y adecuada para toda doctrina falsa. Progresando en Colosenses capítulo 2, avanzando a los versículos 11 al 17, encontramos el problema del judaísmo que se estaba presentando en la iglesia del Señor en Colosas. Cristo responde a las falsas enseñanzas de judaísmo que se estaban presentando en aquella ocasión. La Biblia dice en Colosenses 2, 11 al 17, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Primeramente encontramos la verdadera circuncisión en Cristo, en los versículos 11 y 12. Debemos entender que la circuncisión en el Antiguo Testamento, antes de la venida y la muerte de Cristo Jesús, era un mandamiento de Dios, un mandamiento dado aún en el tiempo de Abraham. Era un mandamiento dado antes del principio del pacto antiguo, es decir, el pacto de los 10 mandamientos. Y primeramente era señal de la justicia que Abraham ya poseía. Era símbolo del pacto entre Abraham y Dios. Abraham ya tenía fe en Dios antes de ser circuncidado. Y esta circuncisión fue como un pacto entre Abraham y Dios que sirvió para manifestar en forma material el acuerdo entre ellos, la fe que Abraham tenía en él y las promesas que Dios le había dado, promesa de bendecir a todas las naciones y de darle una tierra prometida, la tierra de Canaán. En Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11 encontramos estas palabras. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Jehová está hablando a Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Por tanto, es algo que fue establecido entre Dios, Jehová, y Abraham, y los descendientes de Abraham, porque esto se extendió, y después de Abraham, luego los infantes, los tiernos, se circuncidaban a los 8 días como señal de su relación con Dios como hijos físicos de Abraham. El versículo 12 de Génesis 17 dice, y de edad
de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Puede ver la importancia de esta señal material, de este pacto entre Jehová Dios y Abraham y los descendientes materiales físicos de Abraham también. Pero hay que entender que hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos aclaran que la circuncisión no era aceptable en el individuo para mantener su relación con Dios si el corazón también no era puro y dedicado a Dios. Dios quería un corazón circuncidado también, es decir, un corazón en el cual se había cortado la maldad, el mal propósito, la rebelión contra Dios. Y precisamente por esta falta muchos de los judíos, los descendientes materiales de Abraham, tuvieron muchos problemas, porque eran circuncisos en el aspecto material, pero no en el espiritual, no en el corazón. Esta es la circuncisión enseñada, practicada como mandamiento de Dios en el antiguo pacto. Ahora llegamos al nuevo pacto. Entendemos que después de la muerte de Cristo Jesús entró un nuevo pacto. Pero falsos maestros en la iglesia del Señor estaban insistiendo en la circuncisión como condición necesaria para la salvación. En Hechos capítulo 15, versículo 1, encontramos esta declaración. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claramente estaban enseñando estos a los cristianos que no bastaba su arrepentimiento, no bastaba su fe, ni el acto de fe que habían manifestado en el bautismo para perdón de los pecados. Si no se circuncidaban, aunque eran gentiles, no podían ser salvos sin la circuncisión conforme al rito, al mandamiento que Dios había dado por medio de Moisés. Pero acabamos de estudiar en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos completos en Cristo. Y es cierto, completos, sin buscar la perfección en la ley. Y tenemos, en realidad, una circuncisión mejor que la circuncisión de los judíos, pues aquella fue externa, y la que hace Cristo en sus discípulos es interna, ya no es señal, sino que es una realidad espiritual, la que Dios siempre ha deseado. Antes de hablar más acerca de la circuncisión, creo que debemos hacer una aplicación de este punto. Y es que no solamente la circuncisión, sino cualquier rito, cualquier ceremonia, cualquier doctrina del antiguo pacto, no podemos imponerla encima del nuevo pacto. No podemos mezclar las dos cosas. Tenemos que entender que en Cristo encontramos nosotros un pacto perfecto, con mejores promesas, mejores mandamientos y provisiones para el ser humano, tomando en cuenta la necesidad y la debilidad del hombre. En el nuevo pacto nosotros tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos todo. No solamente debemos poner a un lado la filosofía del mundo, también tenemos que poner a un lado algo que en un tiempo fue mandamiento de Dios, algo que en un tiempo sirvió su propósito, un propósito divino, el antiguo pacto. El judaísmo sirvió su propósito, sirvió el propósito que Dios tenía para ello. Pero ahora tenemos algo que nos hace perfecto, algo que nos perfecciona y nos hace completo en Cristo, algo mucho mejor, una circuncisión aún mejor. Vale notar que
la circuncisión de Cristo, a pesar de que muchos lo malentiendan así, la circuncisión de Cristo no es el bautismo. Fíjese bien en lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el bautismo sea la circuncisión de Cristo. En Colosenses capítulo 2 estamos estudiando en los versículos 11 y 12. Y dice que nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Una circuncisión no hecha a mano, no hecho con mano humana, que es al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces la circuncisión de Cristo es recibir el perdón de los pecados y empezar una vida nueva. Es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora preguntemos, ¿cuándo hace Dios esta obra? ¿Cuándo nos circuncida Dios con circuncisión no hecha a mano? ¿Cuándo echa de nosotros el Señor el cuerpo pecaminoso carnal? ¿Cuándo perdona Dios nuestros pecados? El versículo 12 nos responde a esta pregunta y nos presenta el momento en que Dios echa de nosotros aquel viejo hombre de pecado, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el bautismo no es la circuncisión de Cristo. El bautismo es el momento en que Dios nos circuncida. Es el momento en que Dios echa de nosotros el viejo hombre de pecado, nos separa, corta de nosotros y nos separa de nuestros pecados, nos perdona perfectamente de todos ellos y nos da vida nueva por su poder infinito. Esta es la enseñanza. Y si comparamos con Romanos capítulo 6, esto de separarnos del hombre viejo, encontramos lo mismo que es en el momento del bautismo que Dios hace esta maravillosa obra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, versículo 6, y todo esto cuando somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús, sumergidos en agua para perdón de los pecados. Pero no confundamos la circuncisión, que es cortar y echar el pecado, con el bautismo, que es la obediencia de fe del hombre, y en ese momento del bautismo es que Dios nos circuncida. Fijémonos también que el bautismo, según este pasaje, es inmersión, sepultados con él en el bautismo. Lo mismo que enseña en Romanos capítulo 6. Quizás ya han escuchado que he dado esta ilustración. Dice que somos sepultados. Cuando sepultamos a un cadáver, cuando enterramos a un cadáver, lo cubrimos completamente. Si nosotros únicamente echáramos un poco de polvo en la cabeza del cadáver, entonces no lo consideraríamos ya sepultado. Para ser sepultado tiene que cubrirse. Y así es también en el bautismo. Para ser sepultados con Cristo en el bautismo, necesitamos ser sumergidos en el agua. De otra manera, no es un bautismo bíblico. Y hay otro elemento muy importante en el bautismo que muchas veces no tomamos en cuenta, y se presenta en este versículo, y muchas veces he dado gracias a Dios haber encontrado este pasaje
y esta enseñanza en cuanto al bautismo porque me ayuda a explicar a mis amigos evangélicos que sí creo en la salvación por fe. Creo en la justificación por fe. La Biblia enseña que somos salvos por medio de la fe. Por la gracia de Dios, por medio de fe somos salvos. Efesios 2, versículos 8 y 9. No es por obra de justicia que nosotros hagamos. No obstante, debemos entender que el bautismo es un acto de fe. Sepultados con Él, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Dos cosas, sepultados y resucitados. Morimos, somos separados del pecado y resucitamos con vida nueva. ¿Cómo? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así es como. La fe es siempre el medio por el cual recibimos la bendición de Dios. Aparte de la fe, el bautismo no tiene ningún poder. El bautismo no es meramente un rito, no es una ceremonia, no es un sacramento, y aún las iglesias evangélicas enseñan que todavía hay al menos 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y están completamente equivocados. En ninguna parte de la Biblia no dice que el bautismo sea un sacramento. La mayoría de los religiosos así enseñan, que el bautismo es un rito, pero no lo es. El bautismo es un acto de fe y tiene poder porque tenemos fe. No es obra de justicia, es obra de fe, y la fe sin obras es muerta. El bautismo no puede separarse de la fe en el Evangelio de Cristo como requisito para la salvación. Jesucristo mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Las dos cosas van juntas. Es una expresión de nuestra fe en la obra de Dios en Cristo. Esto es lo que es el bautismo. Tenemos fe en el momento del bautismo, no en el agua, no en el bautizador, no en nuestra propia obediencia. Tenemos fe en el poder de Dios, dice el texto, que somos sepultados y resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Creemos que Dios tiene poder para separarnos completamente de nuestros pecados, poder para perdonarnos y realmente darnos una vida nueva en Cristo en el momento de nuestro bautismo. Si llegamos al bautismo sin este entendimiento, sin entender que vamos a ser bautizados para que el poder de Dios obre en nosotros para eliminar de nuestra vida el pecado, para perdonarnos. Si llegamos al bautismo sin este entendimiento y esta fe, de nada nos sirve haber sido sumergidos. No importa lo que dice la persona que nos bautizó, ni quién haya sido el bautizador. Queda claro que la manifestación de fe que Cristo pide para salvarnos no es el levantar la mano, sino el ser bautizado. Y que quede también claro que si pensamos que ya recibimos nuestra salvación antes del bautismo, y que este no sea más que una señal externa de la salvación que ya recibimos de antemano, no vale nuestro bautismo, pues en ese momento no era mediante la fe en el poder de Dios. No confiábamos en el poder de Dios para darnos vida nueva en el momento del bautismo, sino que lo hicimos con otro propósito, como el propósito sectario de pertenecer a una secta o tener privilegios en ella, o como profesión pública de fe. Si no creemos esto, si no tenemos fe y no somos bautizados con este propósito, para recibir vida nueva, para ser perdonado por todos nuestros pecados, si nos bautizamos para ser miembro en propiedad de una secta, o para tener privilegios en alguna secta, o
para profesión pública de la fe, nosotros no hemos sido bautizados bíblicamente. Es necesario ser bautizado con la fe que Dios obrará para darle vida nueva y el perdón de sus pecados en el momento de su sumersión en el agua y la salida de ella. Tenemos fe en el mismo poder divino que resucitó a Cristo de los muertos. Fe que este poder nos puede salvar y cambiar nuestra vida. De otra manera, el bautismo que se practica no es un bautismo bíblico y no es más que un rito, una ceremonia religiosa que no tiene validez para Dios. Luego, debemos nosotros entender claramente la distinción entre la circuncisión y el bautismo. Hemos notado que el bautismo es el momento de la circuncisión espiritual en que nuestros pecados son cortados y eliminados de la vida de nosotros. Pero notemos esta comparación entre la circuncisión y el bautismo. La circuncisión material física era para el Antiguo Testamento. El bautismo es parte del Nuevo Testamento no enseñado en el Antiguo. La circuncisión relacionó a los hombres con Abraham y con el pacto que Dios había hecho con ellos. El bautismo, en cambio, nos relaciona nuevamente a Abraham, pero también con la promesa que Dios hizo a Abraham de hacernos sus hijos. La circuncisión fue echar algo físico. En el bautismo, Dios echa de nosotros el pecado y las prácticas de la carne. La circuncisión era señal del pacto de Dios, pero el bautismo no es ninguna señal. Es un acto de fe y obediencia nada más. La circuncisión era para infantes, pero el bautismo no lo es. El bautismo es para aquellos que tienen fe. Y los tiernos no tienen fe, por tanto, no pueden ser bautizados bíblicamente. Aun para aquellos que eran circuncidados, era necesario practicar una vida justa para recibir la bendición de Dios. No bastaba con el acto material de la circuncisión. También, en cuanto al bautismo, debemos entender que si vamos a recibir la bendición de Dios, no basta haber sido sumergido en agua, sino que tenemos que llevar una vida nueva, una vida de justicia y servicio a Dios para recibir la bendición divina. La circuncisión era únicamente para el varón, únicamente para los varones, pero el bautismo es para todos, hombres y mujeres. La circuncisión, según Génesis 17:14, era esencial para ser parte del pacto divino, y también el bautismo es esencial para recibir la bendición del pacto, o sea, el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38 enseña que debemos arrepentirnos y bautizarnos para perdón de los pecados, y así recibimos el don del Espíritu Santo de Dios. Así que hay semejanzas y diferencias entre la circuncisión y el bautismo, pero debemos entender que la circuncisión del Antiguo Testamento ya no tiene validez como acto religioso y que el bautismo no es la circuncisión sino el momento en que nuestros pecados son cortados y eliminados de nuestra vida, o sea que somos bautizados para perdón de los pecados. En Colosenses capítulo 2, avanzando a los versículos 13 y 14, encontramos el tema de la vida en Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El pecado produce la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, hasta que fuésemos circuncidados, o sea, hasta el momento del bautismo, cuando Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Estábamos muertos, pero recibimos vida. Y recibimos esta vida en el momento cuando resolvimos el problema de nuestros pecados, pecados que nos mantenían muertos, es decir, separados de Dios, la fuente de vida. Recibimos vida
en el momento cuando fuimos perdonados. Recibimos vida, pues, en el momento del bautismo. Claramente, la Biblia enseña que el ser humano que ha pecado está muerto en pecado y permanece en esta condición muerto en pecado hasta el momento de su bautismo en Cristo Jesús para perdón de los pecados.